Queridos hermanos sacerdotes, concelebrantes y ministros del altar, ilustrísimo señor deán, excelentísimo cabildo primado, esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario, hermandades y cofradías que hoy estáis invitadas especialmente a participar en el octavario, y queridos hermanos todos aquí presentes en la catedral y quienes nos seguís a través de la televisión diocesana. Antes de nada, como ha hecho el señor deán antes de empezar el rosario, por las personas que hayan llegado después, deciros que hoy el Cabildo os comunica que ha fallecido un miembro de nuestro Cabildo primado, don Daniel Fernández. Ha fallecido repentinamente y que mañana a las 9 de la mañana será el funeral de cuerpo presente aquí en la catedral. Encomendémosle al eterno descanso, al Señor y a la Santísima Virgen en esta celebración. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Es esta invocación que nos sirve de reflexión en esta tarde del octavario, la quinta tarde del octavario. Pedirle a la Virgen que nos mire con ojos de misericordia es una invocación que en la Eucaristía hacemos también al Señor. Varias veces le pedimos que tenga piedad de nosotros, que tenga misericordia de nosotros, pero ese detalle de que vuelva sus ojos misericordiosos es algo que parece recordarnos a cuando estamos asistiendo en una concentración multitudinaria en torno a una persona famosa y vemos que pasa delante de nosotros y que se detiene mirándonos. Qué impresión nos hace íntimamente, tanto que luego podemos decir, me ha mirado, se ha fijado en mí. Parece que estamos diciéndole esto a la Virgen y lo hacemos de una forma especial. Fijaos que todas las invocaciones de la salve que vamos repasando en estas tardes están dichas o referidas a la Virgen, quién es ella, o pidiéndole algo. Solo esta tiene antes una interjección. Ea, pues, Señora, abogada nuestra. Quizá movidos por la confianza que nos da la Santísima Virgen, nos dirigimos a ella como con un deseo de animarla, de estimularla a que esto que le pedimos nos lo conceda prontamente. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, Nuestra Señora, nuestra intercesora, que nos mire con piedad, con misericordia, que nos atienda, que se fije en nosotros. Una petición importante que podemos tener todos en esta celebración, en esta tarde. Os invito a que nos fijemos en algunos momentos del Evangelio, son conocidos de todos nosotros, por eso es más fácil seguirlos, donde aparece cómo el Señor se fija personalmente en alguien, o para llamarle a la conversión, o para invitarle al seguimiento. Cuando la Virgen fue visitada por el arcángel Gabriel, le dijo de parte de Dios ese anuncio magnífico de que Dios se había fijado en ella para ser la madre del Redentor, y le dijo estas palabras: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Dios fijándose en ella, por encima de todas las demás. Ha encontrado gracia, predilección, deseo de que la Virgen colabore en esa tarea tan importante. Pero, lógicamente, como Dios nos ha hecho libres, aunque Dios se fija de esta forma tan singular en ella, pide que libremente lo acepte. La Virgen María responde, como todos sabemos, al ángel: aquí está la esclava del Señor. Tanto le quedaría grabada esta idea de que Dios se ha fijado en ella, de que la ha elegido, de que la ha mirado, que cuando poco tiempo después va a visitar a su prima Santa Isabel, a compartir con ella el gozo de la maternidad, la una y la otra, llena del Espíritu Santo, dice ese himno famoso del Magnificat, y enseguida dice la Virgen: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Lo que dijo ante el ángel, declarándose la esclava del Señor, le ha llenado plenamente. Se ha dado cuenta de que Dios se ha fijado en ella de una forma muy singular y muy especial, de forma que lo dice en el anuncio de ese cántico: ha mirado la humillación de su esclava.
Vamos a fijarnos en tres, para no alargarnos en muchas, en tres momentos del Evangelio donde es el Señor quien se fija, o para llamar al seguimiento o a la conversión. La primera que nos fijamos tiene el fruto negativo. Dice el Evangelio que llegó un joven corriendo al Señor y le pregunta deseoso de que le responda en eso que le interesa. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿A quién nos importa eso? A todos. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Sabemos por la respuesta del Señor, lógicamente, cuál es lo que debemos hacer. Y el Señor le dice, cumple los mandamientos. Pero él tenía un deseo mayor. Sabía que todo eso venía haciéndolo. Señor, ya lo vengo haciendo desde pequeño, ¿qué me falta más? Dice el evangelista San Marcos, los demás también lo cuentan, dice una apreciación realmente importante. Dice, el Señor, mirándole, le amó y le dijo, deja lo que tienes, dalo a los pobres, vente conmigo y tendrás un tesoro en el cielo. Sin embargo, él se fue triste porque no tuvo valor a que aquello que ataba su corazón a este mundo lo dejase por el Señor, que tenía un valor trascendente. Pero es importante esto, el Señor le miró fijamente y le amó. Sintió que al marcharse llevaba la decepción de que no había respondido positivamente al Señor. Las otras dos que os invito a que meditemos son de dos publicanos, con una respuesta positiva al Señor. Qué mal vistos eran los publicanos. Recaudaban tributos, lo entregaban a un pueblo que los dominaba, defraudaban. Los romanos incluso se lo permitían para asegurarse así que recaudaban lo que les mandaban. Pero, sin embargo, en ellos tuvo el Señor un fruto importante. Fijémonos el primero, en Cafarnaún, donde vivía el Señor. Y él recaudaba los tributos allí. Se llamaba Mateo. Ya habría oído hablar del Señor, lógicamente porque la invitación fue muy breve y la respuesta rápida. Ya llevaría en su corazón pensando que lo que decía ese profeta le calaba profundamente. De tal forma, dice el Evangelio, lo cuenta él mismo en su Evangelio, que el Señor pasó delante de donde cobraba los tributos, le miró y le dijo, sígueme. Él dejó todo y le siguió. ¡Qué respuesta tan distinta! Aquel joven rico que deseaba salvarse y estaba en el camino de la salvación y, lógicamente, lo estaba haciendo así. Le faltó generosidad para con Cristo. Mateo, tan mal visto por todos porque era publicano, sin embargo, dejó que la mirada de Dios, la elección de Cristo, produjera el fruto en su interior y le respondió tanto que dejó todo lo que hacía y le siguió. El Señor le incorporó a los apóstoles y él fue también uno de los 4 evangelistas. Y en la última que nos fijamos todavía tiene un desarrollo mayor, también un publicano. Este jefe de publicanos, dice el Evangelio, y rico, recaudaba mucho más y controlaba a otros. El Señor va de Galilea, camino del río Jordán, pasando por Jericó a Jerusalén. Tantos pasaban por allí. Pero aquel hombre habría oído hablar de aquel profeta de Nazaret y deseaba verlo. Dice el Evangelio que era pequeño de estatura y como no podía verlo, se subió a un árbol. Y cuando el Señor, a esa curiosidad que tenía primero él, pasó por allí, el Evangelio, San Lucas, lo narra deteniéndose. Dice que levantó los ojos, le miró y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, que hoy quiero alojarme en tu casa. Así lo hizo. Celebró un banquete y tanta fue su generosidad en el arrepentimiento que le dijo, Señor, hoy voy a devolver a quien haya defraudado 4 veces más. De tal forma que el Señor dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa. Fijaos en la palabra. Casa, en los 2 momentos utiliza el evangelista. No se refiere al lugar donde se habita, sino a la persona. El Señor le miró profundamente en su corazón, en su conciencia, y eso le produjo un efecto tal que le llevó a la conversión, al arrepentimiento y a devolver mucho más de lo que había defraudado. Fue su salvación, la de su casa, es decir, de su corazón, de su conciencia, de su vida. Nosotros hoy podemos hacer también nuestro todo esto que leemos del Evangelio.
Ante la Virgen, a quien le pedimos que nos mire con ojos de misericordia, ella nos puede decir: el Señor te está mirando con ojos de invitación. El Evangelio que corresponde el día de hoy nos viene oportunamente para ello. El Señor nos dice que para seguirle hemos de tomar nuestra cruz y seguir tras Él. Él nos precede para enseñarnos el camino y Él nos acompaña para animarnos y fortalecernos. Sin eso no tenemos camino de seguimiento de Jesús. El que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. Naturalmente no estamos solos. Nos acompaña su presencia y su gracia. Nos acompaña la Virgen María, que como madre, a quien le pedimos que se fije, nos dice ella: fíjate en mi hijo, que te mira con ojos de conversión para que le respondas y de seguimiento para que estés junto a él. Y el Señor nos da finalmente esta medida: ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma? No es para obsesionarnos, sino para animarnos. Cualquier cosa que demos por el Señor, el premio será la vida eterna. Él se ha comprometido cuando dice que ni un vaso de agua quedará en el olvido cuando lo damos a alguien que lo necesita. Cuanto más cuando con generosidad le seguimos con nuestra cruz, con nuestra vida, y hacemos de su palabra y de la Eucaristía el momento de encuentro con el Señor. Pues pidámosle a la Virgen María que en esta tarde, a quien le pedimos que ella nos mire, nosotros nos dejemos mirar por el Señor y, animados con eso, hagamos esa conversión, ese deseo de seguimiento que el Señor nos pide. Que la Virgen María nos acompañe y nos ayude con su presencia.